libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Bendito Padre Celestial, Dios de la gloria, eterno Señor, nos dirigimos ante tu presencia en esta hora de la tarde, dándote las gracias por un día maravilloso, por un día de vida más que nos das, Señor, por un día más estar en este mundo y mirar las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Señor, hoy estamos tristes en parte porque nuestro hermano Ariel partió y ya está en el seno de Abraham, pero al mismo tiempo estamos contentos, bendito Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que obedeció tu palabra, que aceptó tus mandamientos y que, Señor, aceptó el plan de salvación que tú dejaste y un día se bautizó para el perdón de sus pecados y perseveró hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque lo tuvimos entre nosotros y porque estuvo a nuestro lado, bendito Señor, ayudándonos, animándonos, dándonos ejemplo y hasta el último hálito de su vida solamente creyó en ti. Gracias por tú habernoslo prestado durante estos años y por habernos dado la alegría de compartir con él, también por esta plataforma, Señor de la gloria. Bendice a su señora esposa, ayúdala, Señor, para que ella, Padre de la gloria, tenga ese temor reverencial hacia ti y busque de ti, Padre, para que algún día en el día postrero esté también con él en el día de la resurrección. Nos volveremos a ver en el día de la resurrección. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y que esta partida de nuestro hermano sirva para que nosotros nos aferremos más a ti, para que nosotros creamos más en ti, para que nosotros confiemos y nos demos cuenta, Señor, que la verdad está en ti y que tú eres nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro soporte. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos cuides de todo mal y de todo peligro y que tomemos la vida espiritual con responsabilidad, con seguridad y con fe para poder alcanzar esa vida eterna tan anhelada. Gracias, Señor. Apiádate y tenga misericordia ahora de la Iglesia de Cristo del Colón y consuélanos como solo tú nos sabes consolar con tu Santo Espíritu. Bendito Señor, en tus manos encomendamos el estudio que vamos a tener ahora, la reflexión que nos va a dar a través de nuestro hermano Mario Arellano y que pueda redarguir nuestros corazones. Padre, te pedimos que escuches esta santa oración en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Caleb, el verso para hoy. ¿Me escuchan? Sí, Señor. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Segunda de Samuel 14:14.
Amén. Muy bien, Caleb. Hermanito Mario Arellano, el auditorio es suyo. Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les dé fortaleza, ánimo, disposición de seguir firmes en el camino del Señor y que comprendamos que en esta tierra estamos de paso. El propósito del estudio que yo traigo en este día, hermanos, es comprender qué es la muerte y para que podamos fortalecernos en lo que enseña la palabra de Dios. Es importante que entendamos que la muerte es un proceso que todos nosotros vamos a vivir. Tarde o temprano nos llegará. Pero el cristiano debe ver la muerte de una manera diferente a como lo ve el resto del mundo. Y ya vamos a ver por qué razón el cristiano debería entender o comprender la muerte de una manera diferente a como lo ve el resto del mundo. Voy a compartir pantalla, querido hermano. Eso. Y voy a apagar mi video para que me mejore el internet. Pues. Sí, señor. Gracias. Ya puede compartir. Excelente. Ahí tiene, estima es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Ese es el título. Por favor, puedes continuar. Gracias. Entonces, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y qué bonita oración, pues, conseguimos en la palabra de Dios, porque representa consuelo, fortaleza, ánimo para nosotros leer una oración tan corta, pero tan bella al mismo tiempo, porque dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El mundo ve la muerte de una manera diferente, en su mayoría, como lo vemos nosotros. Aunque, sin embargo, a pesar de que el mundo religioso, pues, tienen diferentes tipos de enseñanza o doctrinas, hay ciertas religiones que han comprendido lo que es la muerte. Y nosotros los cristianos, que somos el pueblo de Dios, deberíamos también entender qué significa la muerte, para que podamos, ¿verdad?, tener esa firmeza, ese consuelo que nosotros podemos leer en la palabra de Dios de hombres como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Que Pablo decía que tenía una lucha entre si era mejor quedarse o era mejor partir con el Señor. O sea, él no le temía la muerte, sino que él pensaba que la muerte era lo mejor para él. Y Pedro decía en su carta que él ya estaba por dejar ese cuerpo. Entonces, estas enseñanzas, pues hay mucho que podemos aprender de la palabra de Dios, pero no quiero extenderme. Este personaje que tienen al lado es la manera como las personas han ilustrado la muerte, como un personaje tenebroso, malo, alguien que nadie quiere conseguírselo en ningún lado, ni nadie quiere verlo, porque ese es el temor que tienen las personas por la muerte, que lo representan de una manera horrible, porque tienen temor. El ser humano no quiere morir, y eso vamos a ver un poco por qué. Si dependiera de nosotros mismos, amados hermanos, ninguno moriríamos nunca, pues. Si fuesen nosotros, tuviéramos el poder de evitar la muerte, escriba lo que todos nosotros la evitaríamos. Entonces, eso causa terror, el morir, el partir de este mundo, el abandonar el cuerpo. Y por eso el mundo lo ha desarrollado como un personaje siniestro, malo, que no quieren verlo ni encontrarlo en ningún lado.
Y mayor temor genera en todo el ser humano y en nosotros también pensar en que pueda morir un ser querido, un ser cercano. Porque nosotros los seres humanos, por más egoístas que seamos, por más egocentristas que seamos, sin embargo, sentimos un genuino amor por nuestros hijos o por nuestros padres, por nuestra familia más cercana, y muchas veces no tenemos tanto temor a la muerte nosotros, para nosotros mismos, que le venga o le llegue a un ser querido. Entonces, hay que reflexionar que la vida en esta tierra es muy corta, como dijo el hermano, son 70 años en promedio y para los más fuertes 80. Sin embargo, debemos comprender que 70, 80, 90 o 100 años no es nada. Pues. Realmente es corta la vida, muy corta la vida. De repente uno se reflexiona sobre la vejez, cuando uno llega ya a los 80 y tantos, 90 años, que ya muchas veces no se puede uno valer por sí mismo y uno de repente en ese momento puede pensar que ya es hora, o sea, que está bien irse. Pero cuando uno le pregunta a personas que llegan a esa edad y todavía están lúcidas, la mayoría quieren seguir viviendo. Eclesiastés 9:5 nos enseña lo siguiente, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este es un versículo que ha sido malinterpretado por alguna otra secta, pero aquí lo que quiero reflejar es que todos sabemos que hemos de morir. Eso no es algo nuevo. Eso no es algo que nos pueda sorprender. Todos vamos a morir. El problema es en que ninguno de nosotros queremos morir, y eso es normal. Eso es algo que es parte de lo que somos, parte del ser humano. Fíjense que Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto el deseo de vivir por siempre. Dios ha puesto el deseo en nosotros, ¿verdad? De poder vivir perpetuamente. Entonces dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, todos sabemos que hemos de morir y al mismo tiempo no queremos morir. Pues. ¿Y por qué no queremos morir? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Entonces, la muerte, pues el mundo no la entiende. Piensan que puede ser un lugar, algunos piensan que es sencillamente la tumba, que en el momento que la persona muere la entierran y ahí efectivamente perecen sus pensamientos como nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Otros dicen que han tenido experiencias con la muerte porque se han salido por pocos minutos de su cuerpo y han visto que si túneles, ¿verdad? Que si fueron recibidos por personas con luz, algunos hasta ahí dice que reconocieron a las personas y posteriormente vuelven otra vez a su cuerpo. Estas experiencias, y nosotros debemos tener cuidado con las experiencias de este tipo, porque las experiencias de este tipo, cuando Dios hacía señales y milagros en el Nuevo y en el Antiguo Pacto, Él tenía un propósito, y el propósito era confirmar la palabra. Dios normalmente no hacía cosas por hacerlas, y cuando Dios daba visiones o daba sueños o hacía señales, o Jesucristo o los apóstoles, el propósito era confirmar la palabra. Entonces, ¿qué pasa con las señales o las visiones o las apariciones que hoy pueden estar apareciendo en la vida de algunos de nosotros? Pues que eso lo que nos hace es más bien tratar de desviarnos de lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, existe por causa del pecado, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, su propósito es que ellos vivieran eternamente. Dios los hizo perfectos.
Pero a causa del pecado, la muerte entró en el mundo, ¿verdad? Y la muerte, pues, por causa del pecado, ha pasado a toda la humanidad. Hebreos 2, del 14 al 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, está hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces es interesante porque dice que Jesucristo murió para librar a todos los que por el temor de la muerte, o sea, ¿qué nos está revelando la palabra de Dios? Que el ser humano le temía la muerte, le teme a la muerte. Y por eso, muchas veces, esa manera como ellos actúan, pareciese como que si el mundo se va a acabar pronto, su vida se va a pasar pronto, entonces ellos viven, comen, beben, disfrutan y llevan una vida desordenada, llena de pecado. Pero entonces dice acá que Jesucristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué servidumbre? A la servidumbre del pecado. Dios es el creador, ¿verdad? Él nos dio vida. Él hizo al primer hombre, ¿verdad? Y dice que le sopló aliento de vida en su cuerpo, pues hizo al hombre de la tierra, de la arena, del polvo. Y él sabe por qué nos creó, ¿verdad? Y él también sabe qué hará con nosotros después de la muerte. Y esto es importante comprenderlo porque si él es el que sabe, si él es el creador y él sabe qué va a hacer con la persona, con el espíritu de la persona después de la muerte, pues entonces debemos tratar de entender qué nos enseña su palabra. Entonces Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida, esta palabra aliento se relaciona con la palabra espíritu. Pues. Salmo 116:15, que es el salmo texto base, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra cuando dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos? Bueno, vamos a buscar, escarbar un poquito en la palabra de Dios para comprender qué nos quiere decir Dios. ¿Ok? Lo primero es qué es la muerte. ¿Ok? Entonces algunos, como dije, piensan que es un camino por un túnel a una luz brillante. Y muchos creen que se sale del cuerpo, correcto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? El diccionario Vine lo define, ¿verdad? La muerte como la separación del alma, de la parte espiritual del hombre, del cuerpo, de la parte material, dejando el primero de funcionar, o sea, el cuerpo deja de funcionar y vuelve al polvo. Y eso lo conocemos todos. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros una vez que somos enterrados, pues sencillamente nuestro cuerpo se descompone y después de muchos años, pues prácticamente desaparece. Y van desapareciendo el esqueleto y después ya de muchísimos años hasta el esqueleto se vuelve polvo. La muerte es una separación, hermanos. Eso es todo. Esta separación acontece cuando el espíritu se separa del cuerpo físico, quedando este inerte, inútil. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios. Esto es interesante porque ¿qué significa? Muchos siempre están visitando a sus muertos en el cementerio y hablan con ellos en la tumba, pues es una práctica que tienen las personas. Pero resulta que esa persona ya no está ahí, pues. Ya no está ni en ese ataúd, ni está enterrada ahí, porque esa persona justamente cuando abandonó el cuerpo fue a otro sitio. Entonces fíjense que cuando la palabra nos está hablando de separación, ya nos está empezando a mostrar algo interesante. Y es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo hemos aprendido a través de las enseñanzas de los hermanos, ¿verdad? Que nosotros sencillamente somos
como dice la palabra, espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Fíjense que esta fotografía que yo puse acá muestra a un hombre muerto, pero también muestra la figura de ese hombre en forma espiritual. Y es una buena representación, ¿por qué? Porque nosotros no somos el cuerpo. Y voy a ir adelantando un poco, o vamos a ir viendo un poco eso para comprenderlo. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿en dónde está la vida, hermanos? ¿En qué parte está la vida? ¿En el cuerpo? Pues no, la vida está en el espíritu. El espíritu es el que da vida al cuerpo. Y hay otras cosas interesantes que esperemos que podamos tratarlas hoy durante el estudio, pero que es bueno ir reflexionando porque nosotros, hermanos, no somos el cuerpo. Usted puede verme a mí y usted dice, el hermano Mario es así o asado, pero realmente el hermano Mario, su parte esencial es el espíritu. El cuerpo es solamente un vestido que tenemos nosotros acá, un vehículo. Ejemplos bíblicos de la muerte. Pues. Génesis 35 del 18 al 19, vemos acá cómo fue la muerte de Raquel. Pues. Y si aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, ¿qué es la muerte, hermano? Separación del alma o el espíritu del cuerpo. Lucas 18, del 54 al 55, nos habla de la hija de Jairo. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ella estaba muerta. Pero ¿cuándo volvió la vida a ella? Cuando su espíritu regresó al cuerpo. Entonces, en el espíritu está la vida, hermano. El espíritu es el que nos da vida. Eso que nos dice Génesis, que sopló aliento de vida, fue cuando Dios le dio espíritu al ser humano. Hay vida después de la muerte. Y eso es importante que lo comprendamos, porque resulta que nosotros debemos tener una fe firme. Y esa fe también involucra saber qué sucede en la muerte. Porque la muerte es un proceso que para el cristiano, en vez de ser un proceso de terror doloroso, como para el resto del mundo, nosotros, sencillamente la muerte para nosotros es una transición que nos lleva a mejor vida. Entonces, en el espíritu reside la fuente de la vida, pues hermano. Cuando Dios sopló en el primer ser humano aliento de vida, le dio espíritu. Cuando ese espíritu sale del cuerpo, la vida abandona el cuerpo. Los cristianos entendemos ese principio, que la vida está en el espíritu. Y a donde éste vaya, después de abandonar el cuerpo, seguirá viviendo. Entonces, fíjense que cada vez que decimos que la vida está en el espíritu, lo que estamos diciendo es que después de la muerte nosotros seguimos viviendo. Cada uno de los que estamos acá, pues, cada uno de los que estamos acá, cuando nos toque partir, vamos a seguir viviendo. Y el caso que hoy nos duele, que es el hermano Ariel, él está viviendo en este momento. Está vivo. Y él tiene sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos. Él absolutamente todo lo que su ser tenía, antes de morir, él lo sigue teniendo. Entonces, nuestro hermano Ariel está vivo en este momento, pero no con un cuerpo físico, porque ya ese cuerpo él lo abandonó, pues. Y esta es la manera como nosotros debemos ver la muerte.
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y muchos hombres de Dios han muerto físicamente, pero siguen viviendo en espíritu. Qué interesante esto cuando Jesucristo prácticamente regaña a los fariseos que le dicen que si no habían leído la ley. Lucas 20, 37, 38 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y fíjense lo que dice el 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces, qué interesante. Ya cuando Moisés tuvo la experiencia con Dios o con en la zarza ardiente, ya Abraham, Isaac y Jacob ya habían abandonado su cuerpo hacía unos cuantos siglos atrás. Pero la palabra nos enseña que ellos estaban vivos. Vivos. Y esto es importante que lo comprendamos y que lo molamos y que lo trituremos y que lo pongamos en nuestra mente. Porque todos los que mueren siguen vivos. La diferencia es en qué condición. Lázaro, fíjense que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por ejemplo, el hermano Guillermo está enseñando lo de los ángeles. Me imagino que tocará algo de esto, pero no es la muerte esa que vimos al principio, tenebrosa. Ellos no, esa muerte física o esa muerte, ese personaje no existe. Eso es imaginación de los hombres que quieren darle un aspecto tenebroso a la muerte. Pero la Biblia nos muestra que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No por la muerte, ni por el personaje en la mente de las personas. Lucas 16, 22 nos dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos las dos cosas. No quiere decir que el mendigo no fue sepultado, también fue sepultado. Pero la diferencia es, ¿verdad?, que nos está mostrando qué sucede en el momento que somos sepultados. Somos llevados por los ángeles. Y vamos a leer esta historia, porque esta historia es muy interesante y nos enseña muchas cosas. Ya nosotros las conocemos, pero vamos a discurrir un poco en lo que nos enseña esta historia. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, nos muestra que el rico podía ver. Dice, estando en tormentos, significa que estaba sufriendo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense que él reconoció a Abraham y a Lázaro, los reconoció de lejos. ¿Ok? Porque ellos estaban separados por una gran cima. Entonces, fíjense todo lo que estamos viendo del rico, lo que nos está enseñando la palabra. Entonces, él dando voces, o sea, podía hablar, ¿verdad? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea, él comprendía que era la misericordia. Y fíjense que, y dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él estaba sufriendo. Pero Abraham le dijo, acuérdate. ¿Por qué Abraham le dijo al rico que se acordara? Porque el rico tenía memoria. Todos sus recuerdos estaban con él. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y también le está diciendo, y acuérdate que Lázaro también vale, porque él veía a Lázaro a la puerta de su casa mendigando, pues. Dice, pero ahora este es consolado aquí. O sea, ¿qué estaba sucediendo con Lázaro? Estaba siendo consolado, ¿verdad? Estaba siendo confortado, estaba siendo animado y el rico estaba siendo atormentado. Y esa es la diferencia. Jesucristo nos dejó este hermoso pasaje que nos revela mucho de lo que acontece con la muerte. Entonces podemos ver que podemos recordar, podemos sentir, podemos ver, podemos hablar. Básicamente lo que nos está mostrando es que nosotros, lo que somos ahorita, lo seguimos siendo, pero sin cuerpo, hermano. Sin un cuerpo que envejece, sin un cuerpo que se enferma, sin un cuerpo que le duele las piernas, que le duele la cadera, que le duele esto, que sin un cuerpo que está pidiendo comida, sin un cuerpo que está
con dificultades, que tiene que salir a trabajar, que necesita dinero, pero seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos recordando absolutamente todo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran, o sea, si alguno quisiera, o sea, tiene deseo, puede tener aspiraciones, pasar de aquí a vosotros, no puede, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjense que él se está acordando de la casa de su padre y específicamente se está acordando de sus hermanos. Pero ¿por qué él pide que lo envíen a casa de su padre? Porque él sabe cómo viven sus hermanos. O sea, fíjense todo lo que está recordando, ¿no? Porque Se le fue el audio al hermano, esperamos que lo retome, pero lo que está diciendo el hermano, la parábola, ¿no? El mensaje que está hablando Jesús a través de en Lucas y nos hace un énfasis muy importante que después de esta vida está la mejor. Ya esperemos a ver si el hermano ya vuelve a conectarse para que continúe con el estudio. A veces el internet no es bueno allá en donde él está, pero tengamos un poco de paciencia. Entonces sí, lo que dice Lucas en el capítulo 16 y en el verso 19 adelante es que la vida continúa, que uno está consciente según lo que está diciendo el hermano y lo que dice el texto, que uno está consciente cuando sale de este cuerpo, que uno tiene la conciencia porque el rico reconoció a Lázaro, el rico habló, el rico vio y el rico sintió. Y cuando sintió, entonces nos damos cuenta de lo que expresaba y de lo que decía. Hermano Mario, por favor. gracias. Disculpen, hermanos, el internet no está muy bueno. ¿Ok? Sigamos. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ok, entonces vamos a seguir aquí donde quedamos. Entonces, aquí en el 21 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham. ¿Por qué él dice no, padre Abraham? Porque él sabe que sus hermanos, como él, no van a leer la ley ni los profetas. Porque ellos no hicieron caso de la ley y los profetas. Ellos no tuvieron misericordia ni bondad. Porque este hombre veía a ese pobre hombre tirado en la calle y no compartía ni lo ayudaba, pues. Por eso fue el tormento. Entonces, él sabía que sus hermanos tampoco iban a hacer caso de la ley profeta. Entonces dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos lo que pensamos, sentimos, recordamos, está en nuestro espíritu, hermano. Muchas veces nosotros tratamos de que el corazón, el cerebro, dicen los científicos, donde están los pensamientos, el corazón, ese de carne, es donde están los sentimientos, pero eso es carne, hermano. Debemos entender que lo que nosotros sentimos viene del espíritu. Lo que nosotros pensamos viene del espíritu. Lo que nosotros somos capaces de razonar viene del espíritu. Porque después de muerto, el espíritu sigue haciendo lo mismo, pero ese cuerpo que queda en la tierra ya no puede hacer nada de eso. Entonces, es importante que comprendamos qué es la muerte. Entonces, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué tiene de especial la muerte de un santo con respecto a los que no son santos? Bueno, ya
La historia de Rico y Lázaro nos está mostrando la diferencia, ¿verdad? Porque Lázaro estaba siendo consolado, estaba siendo confortado, como lo está haciendo ahorita nuestro hermano Ariel, que está siendo consolado, está siendo confortado, está siendo animado. ¿Adivinen por quién? Por Abraham. Pero ahí también está Moisés, ahí también está Pablo, está Pedro, está Daniel. Todos esos hombres, grandes hombres de Dios están ahí en el Hades, hermanos. Y adivine quiénes están con ellos. Ariel en este momento. Ariel ha descansado de su vida en este mundo. Ahora está siendo hermosamente consolado. ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un cristiano con relación a la muerte de un incrédulo? Bueno, eso. ¿Por qué Dios la valora, la estima tanto, la muerte de sus santos? La palabra estimada viene de la palabra hebrea yagar. Su significado, según Bain, es precioso, escaso, excelente, de peso, importante, noble. Entonces, cuando la palabra dice estimada, lo que está diciendo es preciosa. Es la muerte, es preciosa a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos. ¿Verdad? Excelente, importante, noble. Entonces, primero, yagar significa precioso en el sentido de ser escaso y de mucho valor. Aquí ponen un ejemplo, dice, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y después dice, eso en 1 Samuel 3:1, dice, el énfasis recae sobre escaso. Por ejemplo, ya aquí en 1 Samuel 3:1, lo que leí anteriormente fue 2 Samuel 12:30. ¿Y por qué escaso se traduce de esa manera en este caso? Porque dice, la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué significa? Que la palabra de los profetas era preciosa, era sumamente estimada, era valorada. Entonces, en esos momentos no había profetas, o los profetas habían dejado de hablar. Entonces dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Segundo, el vocablo puede resaltar el valor de alguna cosa. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Entonces, ese vocablo precioso o preciosa lo que hace es resaltar algo. Y eso es lo que está resaltando la palabra aquí cuando dice eso. Entonces, otra traducción, por ejemplo, Testigo de Jehová es una buena traducción para esto. Dice, preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de los que le son leales. Es preciosa, es estimada. La nueva versión internacional lo dice así, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Mucho valor. Entonces, ¿por qué es tan preciosa a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, hermanos? ¿Por qué es tan preciada, tan valorada? ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Qué representamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Bueno, eso hay que considerarlo, porque sí es así, hermanos. Nosotros tenemos un gran valor para Dios. Porque, y esto es importante siempre resaltarlo, Primera de Pedro 1, del 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con dinero, hermanos, no con riquezas, no con edificios, no con yates, bancos, no, sino con lo más precioso que puede haber existido en este mundo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces, fíjense por qué somos valiosos, hermano. Somos valiosos no porque nosotros hayamos hecho algo importante, sino porque Cristo dio su vida por cada uno de ustedes, hermano, y por mí, por toda la humanidad. Pero resulta que nosotros somos de los pocos que hemos aceptado ese sacrificio, que hemos escuchado el llamado de Dios y valoramos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, Dios valora
la vida de sus hijos, porque Él dio a su Hijo para que nos diera vida. Entonces nosotros somos importantes, ¿por qué? Porque Cristo nos limpia, Cristo nos santifica, Cristo nos hace fieles, santos. Entonces somos importantes para Dios. Y la otra cosa que nos enseña esto, hermanos, es que reflexionemos un poco. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? ¿Para qué dar la vida por los hombres si como dijo Juan el Bautista, Dios podía sacar hasta hijos desde las piedras? ¿Por qué no volvió a crear hombre, mujer y volvió a hacer otra tierra, destruyó el universo y no lo volvió a hacer? Porque Dios quiere que nosotros venzamos al pecado, triunfemos sobre el pecado, hermano. Nosotros somos ese pequeño grupo que está caminando, ¿verdad?, de la mano con Jesucristo y que estamos venciendo. Estamos venciendo muchas cosas que Dios quiere que nosotros venzamos. Porque Jesucristo vino para comprar un pueblo. Entonces somos valiosos para Dios porque Cristo vino fue por nosotros, hermano. Cristo vino para poder hacer ese hermoso pueblo que Dios quiere. Entonces, Dios destruirá la muerte, el pecado y enviará al diablo, a sus ángeles caídos al infierno. Pero su propósito principal es poseer un pueblo santo, celoso de buenas obras. Y eso somos nosotros. Entonces, ¿somos valiosos para Dios? Claro, porque si Jesucristo viene, hermanos, y Jesucristo muere, y nadie le hace caso a su sacrificio, ¿con quién iba a contar Dios? ¿Qué pueblo le iba a adorar? ¿Qué pueblo iba a vivir con él? Ninguno. Pero Jesucristo murió por nosotros y en este momento Dios tiene un gran y maravilloso pueblo ya en el Hades, esperando el día del juicio final, y tiene un maravilloso pueblo ahorita viviendo en este mundo, y vendrá un pueblo que se seguirá sumando a ese pueblo en el futuro hasta que Cristo venga. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿quién? Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿para qué? Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces Jesucristo vino a comprar un pueblo. Vino a dar su vida por un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Entonces, ¿tenemos algún valor para Dios? Claro que tenemos un valor para Dios. Y en el antiguo pacto no existía la iglesia como tal, pero habían hombres fieles que caminaban y andaban con Dios. Todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Y nosotros somos coherederos junto con Él. No lo vamos a leer, pero anoten Romanos 8:17 y después lo leen. Pues entonces nosotros somos coherederos de Cristo. Somos importantes para Dios, no porque valgamos algo por nosotros mismos, no, sino porque somos valiosos por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por el esfuerzo que estamos haciendo nosotros de vivir agradando a Dios. Entonces dice 1 Pedro 1:3-5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces nosotros hemos sido renacidos, hemos sido reengendrados, hemos sido transformados. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3-5 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes, hermanos? Para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esto es importante entenderlo, que no es que Dios nos protege y nos guarda de no morir. Dios no nos guarda o no nos protege de repente que nos podamos enfermar, porque Dios no ha prometido eso. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios nos guarda para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa eso? Que Dios está con cada uno de nosotros, ayudándonos a que avancemos con firmeza hacia la vida eterna. La vida de los santos, los fieles, los leales, los que perseveran hasta el fin y su muerte son preciosas y de gran valor para
el Todopoderoso. Nuestro hermano Ariel es un alma que es preciosa para nuestro Dios. A nosotros y los que han muerto, sobre todo los que han muerto en Dios, han luchado con esfuerzo en contra del pecado y lo han vencido por medio de Jesucristo. Porque cuando mueren, hermanos, ya ellos vencieron. Nosotros todavía estamos luchando. Mientras estemos en este cuerpo, podemos caer, podemos pecar, podemos llegar a perder la vida eterna. Pero ya los que mueren en Cristo, ya vencieron. Ya vencieron. Han perseverado en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, son los vencedores. Vencieron al pecado, vencieron al mundo y al diablo. Y nosotros también vamos por ese camino. Nosotros estamos venciendo. Usted ve que usted no tiene dinero, usted está venciendo. Usted que el problema económico, venciendo. Usted ve que está enfermo, que bueno, no puede ni caminar, que le duele todos los huesos, o le duele esto y aquello, usted está venciendo, porque el triunfo de nosotros no está en que no suframos. El triunfo de nosotros está en que perseveremos, obedezcamos y glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. La muerte es un proceso que representa una gran bendición para el cristiano fiel, hermano. Y esto es lo que no entendemos nosotros. Los mismos cristianos no lo entendemos. La muerte es un proceso que representa una gran bendición para el cristiano fiel. ¿Quién no quiere estar con Cristo? Cuando a nosotros nos preguntan, ¿usted quiere estar con Cristo? Sí, yo sí quiero, yo quiero estar con Él. Ah, pero tiene que morirse. Ah, no, todavía no. Deme un poquito más. Entonces, ¿queremos estar con Cristo o no queremos estar con Cristo? Fíjense que Pablo, les comencé al principio, él tenía esa lucha, pero él decía que él tenía que quedarse era por causa del evangelio. Ahora, nosotros, ¿por qué queremos seguir viviendo? ¿Por causa del evangelio o porque queremos seguir teniendo la vida que tenemos? Entonces, es una bendición la muerte para el cristiano, hermano. Recuerden eso, anótenlo en su mente y en sus corazones. Para el cristiano fiel, la muerte es una gran bendición. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo estamos batallando, estamos caminando por fe, estamos viviendo todavía dificultades. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios nos llame, estaremos en el Hades siendo confortados y conociendo a esos grandes hombres de Dios. Entonces, fíjense ustedes. Nosotros, o yo, cualquiera de nosotros, nos vamos de este mundo. Nos vamos a ver en el Hades. Nos vamos a ver en el Hades. Y después nuestro espíritu será llamado del Hades en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y se nos dará el premio final, que es la vida que nos ofrece en el cielo. Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, todos ellos están comprobando, ¿verdad? En este momento lo que nosotros creemos sin haberlo visto. Ya ellos lo están viendo. Y el hermano Ariel también. Estará Dios y Jesucristo con nosotros, diciéndonos, bendito de mi Padre, bien hecho. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El hermano Ariel está siendo consolado, ha sido bienvenido al cielo en este momento, al cielo no, perdón, al Hades. El Hades es donde están los que han muerto. La bienaventuranza de la muerte, hermanos. ¿Qué es ser bienaventurado? Hay 98 bienaventuranzas en la Reina Valera, de las cuales 53 están en el Nuevo Pacto. Bienaventurados los que lloran, los pobres, tienen hambre, sed de justicia, padecen persecución, le vituperen y digan toda clase de mal en contra, que les aborrezcan, las estériles, los que sufren, los que mueren. O sea, siempre las bienaventuranzas, están relacionadas con cosas a veces que acontecen mal en la vida de las personas. Aunque tenemos que enfocarlo desde el punto de vista espiritual. Pero ¿por qué son bienaventurados los que sufren, los que lloran, las estériles,
los que mueren en el Señor, porque son bienaventurados, porque la bienaventuranza no depende de lo que vivamos nosotros o disfrutemos de este mundo. Dice que bienaventurado significa feliz, dichoso y afortunado. Pero ¿quién es dichoso cuando está sufriendo o cuando lo persiguen, hermano? ¿Quién? ¿Quién es dichoso en estas circunstancias que estamos viviendo? Pues los cristianos deberíamos ser dichosos, porque la bienaventuranza no depende de lo que nosotros tengamos en nuestra vida en este mundo. Debemos entender que se dice el cristiano que es bienaventurado, feliz o dichoso porque cuenta con el favor de Dios. ¿Usted por qué es bienaventurado? Porque ustedes cuentan con el favor del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la providencia de Dios, el cuidado de Dios. Entonces, por eso es que somos bienaventurados, aún en las peores dificultades. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán, porque sus obras con ellos siguen. Pero si están muertos, ¿cómo es que sus obras siguen con ellos? Bueno, porque lo que ellos hicieron en este mundo, para Dios, pues les será recompensado en la vida venidera. El Señor Estrón nos dice de bienaventurado, Macario, supremamente bendecido, por extensión afortunado. Para concluir, hermano. Los ojos de Jehová están sobre sus santos y sus oídos atentos a su oración. Cuando uno de sus hijos muere en victoria, en santidad, luchando hasta el último suspiro de su vida, Dios valora su muerte. Para él, su vida, su alma son preciosas, valiosas. Y para poder estar en la presencia de Dios y poder ver su rostro, nos es necesaria la obediencia, la perseverancia y la muerte. Pero mientras Dios nos dé vida, estemos gozosos de estar disfrutando de este cuerpo, aún en las dificultades y enfermedades, hermanos. No permitamos que la tristeza nos afecte sobremanera cuando un hermano parte hacia Dios, porque él en este momento está mucho, pero muchísimo mejor que todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios. Lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida emanan y los salvos podremos beber. Qué gran regocijo tendremos. Qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios. Lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hagamos una oración, digámosle: bendito Padre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Te damos gracias, bendito Señor, por este día de vida que nos ha dado. Un día para pensar en ti, un día para meditar en ti, en tus mandamientos, un día para estar en paz contigo, Señor de la gloria. Y un día también que nos enseña que la vida es pasajera. Un día que nos enseña que aunque somos cristianos, la muerte no también nos alcanza, pero que pasamos de muerte a vida.
bendito Señor, y que tenemos esperanza como cristianos, porque tenemos un galardón grande en el cielo que nos espera. Por eso te damos gracias, porque aparte de muchos seres humanos, nosotros tenemos esperanza, y la esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar en el cielo contigo para siempre. Gracias te damos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos la vida cuando la muerte nos acechaba, y darnos esperanza cuando el dolor nos declinaba, y dándonos alegría cuando no teníamos la razón para estarlo. Pero cuando nos iluminaste con el poder del Evangelio, salimos, Señor, a una vida diferente, a una vida santa, a una vida buena, bendito Padre. Por eso te damos gracias, te suplicamos y te pedimos que nos ayudes a vivir delante de tu presencia, que nos ayude a ser grandes, a ser fuertes, a predicar el Evangelio que tú nos has dado, y que nos ayude, Señor, a fortalecernos cuando parte un hermano en buena fe y en esperanza. Perdona nuestros pecados, cualquiera que hayamos cometido, de pensamiento, de palabra o de hecho, y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y en pureza. Gracias, Padre, por el estudio que hemos tenido en esta tarde, que nos recuerda que tú te sientes feliz cuando un cristiano logra vencer la barrera y muere, pero muere en ti, muere guardando tus mandamientos, tus principios, tus decretos, y que ha luchado por dejar el pecado y por estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Padre, y acuérdate de nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Leticia en Colombia, en Sopó, Cundinamarca, para que tú estés con ella, para que tú la bendigas, para que la guardes, para que la ayudes, Señor, para que pueda aparejar los buenos médicos, las buenas medicinas o tu palabra, porque solamente una palabra que tú digas, nuestra hermana Leticia se le quitará el cáncer y se sanará. Te pedimos por ella, para que tú la ayudes y la guardes, bendito Señor. También por nuestro hermano, por nuestra hermana Ana Castro en Puebla, México. Te pedimos que la ayudes, que la guardes, que la ayudes, Padre, con su pie, para que se sane, para que pronto pueda ya volver a caminar tranquila. Te pedimos por ella, para que la ayudes también, bendito Señor, en todo momento y en todo lugar. Ayúdala también a nuestra hermana Isabel y a nuestra hermana Luisa Castro en Puebla, México, Señor. Acuérdate también de nuestro hermano Vicente del Ecuador, que lo han operado varias veces de su cabeza, pero que aún todavía no está mejor. Para que tú también obres ahí, porque tú nos escuchas, porque tú estás al tanto de lo que le pase a sus hijos. Para ti, como decía el apóstol San Pablo, era mejor partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también él pensaba que aquí tenía mucho que hacer, mucho que dar todavía por los familiares, por los pecadores, para salvarlos. Señor, así tenga misericordia de Leticia, tenga misericordia de Vicente, y denle la oportunidad de que estén con nosotros para que nos sigan animando a otros cristianos y sigan predicando tu evangelio. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque nosotros estamos contigo en cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier momento. Bendice a nuestro hermano Mario, bendícelo a él, a su familia y la iglesia que él dirige allá en Caracas, Venezuela. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, por nuestra hermana Helen Méndez, por nuestra hermana Primitiva, por Magdalena Restrepo, por Luz Dari, por Khaled Estir, por la hermana Doris en Venezuela, por nuestra hermana Luz Nelly Ríos en Bogotá, por nuestro hermano Jorge Campos en los Estados Unidos, por Doris Zúñiga en Cali, por nuestra hermana Elena en Manizales, por Isabel y Luisa Castro en Puebla, México, por María Elena en donde quiera que se encuentre, por Elodia, por René Gutiérrez en Nicaragua, por Ricardo López en Bucaramanga. Pedimos por él, también especialmente para que tú estés con él, aliviándolo para que se sane de esta gripa fuerte o de este dolor que tienen sus huesos, Señor. Por Luis Díaz, por Mistela, por Carmen allá en Perú,
para que tú la fortalezcas. Y por Paola Hernández y su esposo Daniel Cuenca en Honda, Tolima. Padre de la gloria, Dios eterno, en tus manos encomendamos esta preciosa tarde para que tú estés con nosotros y que ahora que viene la noche también esté con nosotros. Te pido por mí que me des sabiduría para guiar mi vida, para guiar mi esposa, mis hijos, para seguir animando a los hermanos de la Iglesia de Cristo, el Barrio Colón, para seguir animando a los hermanos por esta plataforma y para seguir predicando tu evangelio por la emisora. Que tu palabra se quede en nosotros y que tus santos ángeles nos acompañen. Todo te lo pedimos a través del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.